Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. En este momento me encuentro realizando la especialización en seguridad informática. Eh, bueno, en este momento, eh, de acuerdo a la estipulado por la fase 3 de discusión, en la unidad 2 estoy realizando el video acerca de las preguntas que se repartieron con el resto de compañeros. Entonces, pues voy a empezar, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, eh, inicialmente la pregunta que tuve fue describir cómo se podría llevar a cabo un ataque a un sistema informático de alguna organización, cómo debería protegerse la organización contra ese ataque. Dentro de los ataques que se deben trabajar, se seleccionan dos por cada uno de los integrantes y los ataques disponibles son los siguientes. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es como los ataques informáticos. Doy como un preámbulo de que se puede decir que un ataque informático es un intento de alguna persona, de algún personal interno o externo dentro de la red que puede causar daño. Eh, Pueden ser piratas informáticos, los cuales suelen realizar ataques para causar daño, a los cuales realizan por las buenas intenciones, por espionaje, pueden lucrarse por actividad de pirata informático, entre muchas más. Por lo general se realizan esos ataques a ciertas corporaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto consiste en aprovechar alguna de las debilidades de la organización que se va a realizar, donde se va a realizar el ataque, perdón, los cuales pueden ser en el software, en el hardware, inclusive las personas que trabajan directamente en la organización tomando ambientes informáticos, obteniendo un beneficio que por lo general es condición económica, causando desventajas sobre el sistema en cuanto a seguridad. Listo, entonces aquí hice como un énfasis en las consecuencias de daño que pueden presentar directamente el sistema operativo cuando son infectados con virus. Se clasifican como daños triviales, menores y moderados. Entonces los daños generados por la técnica en los que son triviales es de remover o eliminar, por lo que solo tardan unos minutos en ser eliminados. O sea, es un ataque que es muy corto. Los daños que son menores, dice que los tipos son de este virus, borra los programas que trae de usar una vez han sido infectados desde la memoria. Lo peor que puede suceder en este tipo de virus es que se tenga que realizar una reinstalación de los programas infectados, como por ejemplo, bueno, hay dos que son muy conocidos, que fue el de Jerusalén y el Viernes 13. Listo, entonces lo que son daños moderados, entonces dice que estos ataques son capaces inclusive de hacer el formateo del disco duro mezclando los componentes FAT del sistema o la tabla de ubicación de archivos, donde se realiza una sobreescritura del disco. Conociendo un ataque, puede realizar la reinstalación del sistema operativo y utilizar el último backup que será mínimo de una hora. Listo, aquí especifico ya lo que son los daños mayores. Dice que pueden ser percibidos como el backup, acceder a los archivos dentro de los cuales se encuentra el Dark Avenger, que es capaz de infectar los archivos acumulando su reproducción. O sea, lo que hace es como realizar una saturación directamente en el disco con los archivos, eh, donde la verificación será inútil porque ya todos los archivos están infectados con virus. O sea, es una propagación masiva. Los que son los daños severos son capaces de realizar cambios mínimos y progresivos perjudicando al usuario final. Eh, Dice que son muy difíciles de verificar fácilmente, se presentan en casos que se infectan aplicaciones como una vez son descontaminados, presentan problemas o pierden funcionalidades, o sea, no después de la reinstalación la aplicación siempre va a seguir teniendo problemas. Bueno, los daños que son ilimitados, este tipo de programas son capaces de obtener la clave de administrador del sistema, como el CHIDAS, es capaz de realizar la creación de un usuario máximo colocando privilegios de superadministración, causando daño a la tercera persona que ingresa al sistema y hacer lo que se le antoje. O sea, cuando nos referimos a los daños ilimitados, estamos diciendo de que tiene un control completo de la máquina. Bueno, estos daños pueden presentar
por algunas prácticas. Entonces puede ser el robo de identidad y los daños confidenciales, impidiendo acceder a cuentas de usuario, generando pérdidas económicas, la baja productividad en la organización, la saturación del ancho de banda con el proveedor. Una, una actividad que se considera muy peligrosa es el farming. Esta técnica realiza una función por medio del DNS desde una página web falsa en donde realiza la captura de datos. Es a lo que llamamos también como ingeniería social. Eh, bueno, el phishing se define como una práctica que es fraudulenta, tiene mucho que ver con el farming también, van como muy de la mano. Bueno, aquí también se utiliza ingeniería social eh, para realizar el robo de identidades, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el ataque phishing, voy a explicarlo. Inicialmente se recibe una llamada del atacante. Cuando se contesta la llamada, se inicia que la persona atacada, la tarjeta, está siendo usada de forma fraudulenta, brindando un número telefónico falso. Cuando el atacado se comunica, es contestado por una voz computarizada indicando al cliente que la cuenta necesita ser verificada, tomando toda la información necesaria para el robo de información, realizando actividades fraudulentas con la cuenta. Bueno, el farming dice que es una explotación de vulnerabilidades sobre los servidores DNS eh, específico. Entonces permite el ataque y entonces lo que hace es como realizar el direccionamiento de, de información. Entonces como que siempre lo va a direccionar directamente a una página, pues por lo que siempre está dirigiéndolo a cierto dominio. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos del envenenamiento de la caché del DNS. Dice que es un ataque dirigido al sistema de nombres de Internet, permitiendo a los usuarios el ingreso de nombre con algún significado para los sitios web, consiguiendo así la modificación de circulación de tráfico en una sección completa de Internet. No pueden repetir el ataque entre los integrantes del grupo, deben coordinar. Para esto no se sucede. Bueno, esto es como la recomendación que nos dan en la guía, donde el resto de compañeros desarrolló cada uno de los ataques que se pueden presentar, ¿de acuerdo? Entonces aquí le respondo qué es un IDS, la función que tiene, voy a mencionar algunos y las plataformas en las cuales se trabaja, ¿de acuerdo? Entonces, estas siglas de IDS es una herramienta para la detección de intrusos, el cual es un componente dentro del esquema de seguridad de cualquier organización. Se dice que por medio de esta herramienta se detectan actividades que son inapropiadas, incorrectas o que son anómalas, viéndolo desde un interior o interior de un sistema informático. Se define como que pueden tomar los controles de acceso, iniciar la realización, configuración de las políticas implantadas en el firewall, así como la lista de controles de accesos en el router. La instrucción es un conjunto de acciones que comprometen la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad de algún activo o recurso. Según la definición, podemos decir que la instrucción no se limita a un acceso no autorizado, también puede ser la negación de un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debemos tener en cuenta eh, para utilizar es como los firewall perimetrales, los cuales están en el límite como entre la red LAN y la red WAN, ¿de acuerdo? Entonces, eh, dice que con estos IS podemos asimilar ataques y podemos saber en qué momento él va a tratar de ingresar a las computadoras, ¿de acuerdo? Eh, Dice que como bien se sabe, un sistema informático nunca va a ser al 100% seguro, ¿de acuerdo? Entonces siempre existe un porcentaje como de, como de inseguridad, ¿de acuerdo? Inclusive hasta el sistema puede completamente seguro. Debemos tener en cuenta que aunque un sistema sea completamente seguro y aunque nadie pueda pasar por nuestras políticas de seguridad, los sistemas de intrusión se encargan de mostrar todos los intentos de multitud de piratas que intentan penetrar el entorno. Siempre observando que hay gente que intenta ingresar rompiendo los sistemas impuestos, no se debe caer en la confianza por ser una organización pequeña, no ser atacado por los piratas informáticos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay dos tipos.
de herramientas. Bueno, el IDS se puede clasificar en dos tipos de herramientas: los sistemas de detección de intrusión de red y los sistemas de detección de intrusiones en el host, que garantiza la seguridad en el host, y el de intrusión de red, pues como su nombre lo dice, dentro de la red. ¿Listo? Entonces voy a hablar algo del NIDS, que es como Network IDS. Siempre se necesita un hardware exclusivo de esta forma de operar, verificando el tipo de información que viaja por una o más de las líneas de red, para poder descubrir si algún proyecto del recorrido se ha... bueno, si se ha detectado de pronto en el tramo de que hay alguien que está tratando de acceder, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nos puede ayudar el IDS. Entonces el adaptador se usa como adaptadores de red que son exclusivos del sistema en modo promiscuo. Es una especie de perfil invisible en el cual se maneja la dirección IP. Tampoco tienen protocolos asignados. Por lo general siempre se encuentran varios IDS. Eh, Tampoco tienen los protocolos asignados. Por lo general siempre se encuentran en varios IDS distribuidos por toda la red, los cuales se utilizan para tomar datos y verificar los posibles ataques. Además podemos nombrar las ondas internas para realizar el análisis que hayan pasado por medio del firewall o los que realicen desde... Bueno, entonces, como les decía, entonces son capaces de realizar la captura de paquetes, los cuales viajan por medio de las conexiones físicas a donde se encuentre cualquier sujeto. ¿De acuerdo? Entonces se realiza una verificación de lista de protocolos, que se puede decir que las instrucciones como el PIN de la muerte y el escaneo silencioso, TCP, los cuales se utilizan para violaciones de protocolos IP, TCP, UDP e IMCP. Para atacar a un equipo, la simpleza de la verificación de los protocolos puede revelar paquetes no valiosos e indicar la táctica comúnmente utilizada. ¿Listo? Entonces la verificación de los protocolos en la capa de aplicación, bueno, eso ya tiene que ver con lo que es el modelo OSI. Entonces dice que la capa de aplicación son las instrucciones que se emplean para el comportamiento de algunos protocolos que no son válidos, como el WinNuke utiliza datos de la NECBIOS agregando datos que están fuera de la banda. Esto permite que la detección sea eficaz. En cuanto a las instrucciones de NIDS, debe implementar una alta serie de protocolos de la capa de aplicación. La técnica no tiene que hacer interacción alguna con la base de datos, o si lo realiza, solo examinar algunas firmas para que las secuencias de bytes particulares. Además será eficiente, ya que es capaz de eliminar algunas alarmas que son falsas. ¿Listo? El reconocimiento de estos ataques por comparación de patrones es una de las técnicas más efectivas, ya que al usar las más antiguas es una de las más utilizadas. Las técnicas de principio son la eliminación de paquetes reconociendo una serie de bytes correspondiendo así a una firma específica. Se puede citar que el momento de citar la cadena de caracteres CGI, bin, PHF es capaz de mostrar uno de los intentos y sacar ventaja de efecto del script, utilizando el método como complemento de los filtros en el direccionamiento de los destinatarios utilizados por conexiones puertos de origen. Bueno, listo, hasta ahí llegamos, digamos, como con lo que es el IDS. Entonces, continuamos con lo que es el sniffer, ¿de acuerdo? La función que tiene. Eh, Menciona un sniffer que funciona en sistemas operativos Linux y Windows, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se énfasis en el sniffer. Dice que es una herramienta que utilizan los administradores para monitorear la red, realizando diagnósticos, pruebas, detección de problemas. Está diseñada para ver los flujos de datos que pasan por la red, lo cual está conectado hacia una vigilancia continua, capturando los paquetes que atraviesan los dispositivos de red. Comúnmente un computador realiza el envío de paquetes de direcciones destinadas a él, ignorando el resto de tráfico. ¿De acuerdo? Cuando se realiza este tipo de instalaciones, sobre la red se configura un equipo o ordenador colocando la interfaz de conexión en modo promiscuo, significando que está vigilando por todo el tráfico que atraviesa la interfaz. Entonces como que se centra directamente en el tráfico de las interfaces de ciertos equipos, donde puede ser un router, puede ser un switch, y puede hacer como la medición de, del tráfico y saber en qué momento puede ser atacado, ¿de acuerdo? Se ubicará siempre en la parte del núcleo o en el servidor. Bueno, en cuanto a la topología,
pues siempre se busca uno de los hosts que sean pues más robustos y que reciban gran cantidad de tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, dice que puede ser, los sniffers pueden ser configurados de dos partes, ¿listo? Entonces el modo filtrado y el modo no filtrado. Entonces aquí dice como un resumen, dice que el filtrado, el cual tiene la capacidad de realizar la captura de todos los paquetes. O sea, no tiene, no tiene restricción alguna. Toma todo lo que recibe. Y el no filtrado eh, son, son paquetes que pueden ser guardados, pero entonces pueden ser de forma específica, ¿de acuerdo? Entonces, dice que la conexión de un ISP es la conexión de algunos de los proveedores que se conectan a otras ISP, formando así la estructura de la red. Entonces, son localizados casi siempre en un ISP que pueden monitorear la red, las actividades se están ejecutando en línea, como el historial web, vigilando así todas las actividades de cada uno de los empleados que están fuera del trabajo. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, los sniffers de red son las herramientas que monitorean las actividades de los ordenadores de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, dice que existen y que se realizan monitoreos con los ordenadores, los cuales son muy diferentes a un sniffer de red. ¿De acuerdo? Conectados de las siguientes acciones: de realizar el teclado de una palabra. Bueno, pueden realizar revisar desde el teclado de una palabra, enviar una señal la cual es detectada por el software de monitoreo de los ordenadores. Existen distintos tipos como el Wireshark, el EtherCap. Eh, Dice que el Wireshark es uno de los más utilizados por la licencia GPL y amplía su comunidad de usuarios. ¿Listo? Los principios que se pueden dar son como captura de contraseñas enviadas sin cifrar y nombres de usuario de red. La capacidad es utilizada en muchas ocasiones por atacantes malamente conocidos como hackers, pero se debe hablarle de al otro día para atacar los sistemas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí explico lo que es el honey.net y el honey.port. Entonces, de acuerdo a las explicaciones, se dice que cada uno de estos, de este tipo perdón, de interacción es la capacidad de cubrir una red entera. Entonces lo que hace es como atraer a los atacantes, pero bueno, hay formas que son masivas. Se debe saber configurar este tipo de, de dispositivos, ya que esto genera interacción directamente con la información. Entonces aquí dice que una honey.net es una red de internet de interacción que simula la red de producción y está configurada de manera tal que sea la actividad en ella. Está monitorada, grabada y un grado de discremanta regulada. Un Hornet.net es una red configurada con vulnerabilidades intencionales. Al propósito es invitar a un atacante para que las actividades y métodos del atacante puedan ser estudiados y esa información se use para aumentar la seguridad de la red. Y el Honey.net contiene una o más macetas de miel, que son como la traducción. Entonces, al momento de que se realiza este tipo de actividad, lo que hace es atraer a los hackers para poder establecer eh, los nuevos ataques. Pero entonces hay como una restricción o hay que saber configurar muy bien este tipo de, de macetas de miel, digámoslo así, para... Bueno, dice que el objetivo primordial es reunir la información sobre los métodos y motivos de los atacantes, los cuales son señuelos para beneficiar a su operador de otras maneras, por ejemplo desviando a los atacantes de una red real y a sus recursos. El proyecto Honey.net es la organización de investigación sin fines de lucro dedicada a la seguridad informática y el intercambio de información, promueve activamente el despliegue
de los honey.nets. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí sigo explicando, pero digamos como la idea general es la que les acabo de decir. Son macetas de miel. Lo que hace es atraer a los posibles atacantes para analizar los ataques y servicios de aplicaciones simuladas, ¿de acuerdo? Eh, Dice que optimiza, refuerza las medidas. Esto nos sirve para eso, para reforzar las medidas de seguridad del entorno. Pueden ser distraídos sin afectar la producción normal de la organización. Por esta razón debe ser protegido y aislado del entorno real. Este tipo de aplicaciones se califica por interactividad, es decir, hasta que el nivel de interactúa del honeypot con el atacante, entonces se clasifican de ciertas formas, donde puede ser la baja interacción y la alta interacción. Entonces dice que el tipo de interacción permite al atacante interactuar de forma ilimitada. De forma limitada, no es posible tener un compromiso directo con el sistema, solo simulan un servicio o aplicativo por medio de la herramienta honey.pod. La desventaja de este servicio es la calidad de datos recogidos es baja y son limitados. En cuanto a ventaja, son que instalar aplicaciones es mucho más fácil. Y la alta interacción, con este tipo de interacciones es de mucho más cuidado, ya que el honey.pod está bien configurado al atacante. Podrá ingresar al sistema, la instalación, el mantenimiento son mucho más complejos. Las desventajas es que las restricciones al atacante son menores y se tiene mayor compromiso con el sistema. La ventaja es que la información recopilada es de mayor calidad y es mucho mejor. El honeypot se debe colocar en un entorno cerrado, aislado y separado de cualquier sistema de producción dentro de una red o entorno de la red producción. De esta forma tenemos que reforzar y afinar las medidas de seguridad en el acceso a los sistemas de honey.pods. Bueno, compañeros, esa fue toda el video para fundamentos de seguridad informática. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan buena noche.